Una de nuestras tareas como periodistas, como odiados periodistas a los que no se termina de odiar lo suficiente, es tomar distancia o por lo menos poner en tela de juicio el discurso oficial. Y esta afirmación del presidente Javier Milei a lo largo de todo este tiempo, que se complementa con la defensa del superávit fiscal, no hay plata, a esta altura del partido, más de un año y medio después de gobierno, uno puede decir, che, ¿es verdad? Porque ya sabemos que no hay plata para los jubilados, para los científicos, para los que atienden a los discapacitados, para las universidades públicas, para las rutas no hay plata, para los gobernadores no solo no hay plata, sino que además les manotean la plata a los gobernadores de los adelantos del Tesoro Nacional, les manotean la plata del impuesto a los combustibles líquidos que hubiera servido para mantener las rutas. No hay plata para causas nobles o para causas necesarias. Dejemos de lado la pavada esta de Milei, de que el Estado es el maligno y todas esas exageraciones que uno quiere pensar que son exageraciones y que no se las cree realmente, y que toda política social o toda política pública es una especie de engendro del demonio o de los zurdos. Dejemos de lado esas pavadas. La verdad es que cuando uno ve cómo se gestiona la plata del Estado, que en definitiva sale toda del mismo bolsillo, no hay plata, no se cumple. Y esto se vio de una manera particularmente dramática esta semana, porque no hay plata para todos los que les van a vetar las leyes donde se le quería pedir, se le quería exigir al Poder Ejecutivo que pusiera plata en causas nobles, insisto, un mínimo aumento a los jubilados, actualizar el arancel de los prestadores en discapacidad. Bahía Blanca, para eso no hay plata. Pero esta semana sí hubo plata para los bancos, y mucha plata para los bancos, porque los bancos, enseguida les vamos a explicar el detalle, se le plantaron en un momento dado al ministro de Economía, Caputo, y le dijeron, no, ¿sabes qué? Queremos más plata. Y para eso hubo plata. Entonces, cuando uno escucha, como van a escuchar ahora, a todos los voceros del gobierno defender el superávit fiscal como si fuera una panacea que nos va a salvar a todos de la inflación, cuando defienden ese superávit fiscal, es a costa del no hay plata de Milei, que es el no hay plata para algunos, pero no para otros. En lo que va del año, el Estado argentino acumula un superávit primario superior al 1% del PBI y un superávit financiero del 0,4% del PBI. El consenso era que en Argentina no se podía hacer más de 1 punto por año. Nosotros pudimos terminar con el déficit fiscal en el primer mes de nuestro mandato. Eso lo hicimos reduciendo el gasto del Estado en un 30%. El superávit fiscal, la baja de gasto que logró hacer Javier Milei el año pasado, básicamente, acordate, cada vez que vos bajás el gasto, no necesitas cobrarle a la gente un impuesto. ¿Cuál fue el impuesto más importante que bajó? La inflación. La inflación, porque dejó de emitir y eso permitió bajar la inflación. La inflación es un impuesto a los pobres. Es la primera vez desde el 2008 que Argentina el Estado Nacional logra un superávit financiero durante 5 meses. Ya lo decía Néstor Carlos Kirchner, el equilibrio fiscal debe cuidarse. Seguramente el expresidente Kirchner estaría orgulloso del gobierno del presidente Milei y del éxito del programa económico liderado por Luis Caputo y su equipo de notables economistas. Digamos, tenemos superávit fiscal, no solo eso, sino que además no emitimos para financiar el fisco. Y además hemos acumulado muchísimas reservas internacionales, hemos comprado más de 20.000 millones de dólares. Por lo tanto, digamos, el patrón kirchnerista de atraso cambiario no existe. Cuando escuché, por ejemplo, congratularse por el déficit público, por el superávit público del primer trimestre y bueno, y resulta que no pagaste el CAMESA, la energía, no pagaste las obras públicas, no pagaste lo que le debes a las provincias, no pagaste lo que le debes a las universidades. No, hermano, no tenés superávit. El primer trimestre del 2017 Argentina tenía casi 6 puntos de déficit financiero. Hoy tenemos un superávit de 0,3. La política del superávit fiscal es permanente. Bueno, este es el debate en palabras finas. En el comienzo del programa vimos el no hay plata de Milei y acá vemos el debate ya planteado en términos económicos más finos. Pero cuando uno empieza a intentar entender, decir, che,
no hay plata, pero para aumentar y seguir pagando la bola de deuda, no de deuda externa, de deuda interna, para eso sí hay plata. Y incluso uno puede desconfiar del diagnóstico de esta gente, porque a lo largo de este año y pico de gobierno de Javier Milei, recuerden que hubo muchos vaticinios que no se cumplieron. ¿Se acuerdan que hasta hace un par de meses estábamos hablando de cómo iba a hacer el gobierno? Incluso llegó a sacar un decreto, unas modificaciones para sacar los dólares del colchón. Los dólares del colchón no solo no aparecieron, sino que hay cada vez más dólares yendo al colchón. O sea, van en camino contrario. Los dólares no salen del colchón, sino que vuelven al colchón. ¿Qué quiere decir? Que los que tienen unos mangos están comprando cada vez más dólares porque saben que en algún momento este tipo de cambio va a, no sé si volar por los aires, pero va a corregir de alguna manera. Estos son los mismos que en algún momento el presidente Javier Milei, recuérdenlo, decía que el dólar iba a estar a 600. O sea, es el mismo económico, Milei, Caputo, Sturzenegger, que dijeron que el dólar, lo dijo Milei en una entrevista cuando cerró el acuerdo del nuevo préstamo con el FMI, que el dólar se iba a ir a 600 y que por eso él se iba a dar el lujo de comprar el dólar cuando estuviera a 1000 y que ahí iba a poder comprar, iba a ser un gran negocio comprando reservas, comprando reservas con un dólar a 1000 pesos. Ahí es cuando empieza Milei a decir esas explicaciones que no se le entiende nada. Es más, pongamos que yo no le entienda porque soy uno de esos periodistas odiosos, pero tampoco le entienden los actores sociales. En la rural este fin de semana pasó lo mismo. Milei se juntó, el fin de semana no, en la semana pasó lo mismo, se juntó con una serie de muchachos de los ruralistas de las entidades agrarias y no le entendieron demasiado lo que estaba diciendo. Pero a ver si ustedes entienden cómo dijo Milei que el dólar iba a llegar a 600. Ya sabemos que no llegó, pero bueno, qué sé yo. El Banco Mundial hace una estimación del PBI a PPP, o sea, paridad del poder de compra. Si su PBI a dólares corrientes está por encima del de PPP, quiere decir que usted está caro en dólares, con lo cual usted tiene que devaluar. Y si su PBI corriente está debajo del de PPP, quiere decir que usted está barato. Entonces hay una manera científica de mirar esto. Bueno, el PBI corriente de Argentina, ¿cuánto es? 15.000. PPP, 30.000. ¿Sabe qué quiere decir? Que podríamos hacer un tipo de cambio de 600. Bueno, el cambio de 600 nunca llegó. Y esta es la parte donde dice, bueno, ¿acá qué hay? ¿Mala praxis? ¿O es un engaño deliberado? La verdad que uno no lo llega a entender. Pero incluso en la semana, por eso me centro en lo que pasó en la semana, hubo un momento dado donde nos dimos cuenta de manera brutal que no hay plata para los universitarios, los jubilados, Bahía Blanca, todos los lugares donde el presidente dice no hay plata, vamos a cuidar el superávit fiscal. Pero hubo plata para los amigos, porque la empresa Tech Security, que era hasta hace nada, hasta que empezó el gobierno, era del actual presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, ahora se la cedió a otro Menem, Adrián Menem, y esta empresa, qué casualidad, ganó un contrato por 4.000 millones de dólares. Algunos dirán, bueno, es una empresa preexistente, sí, pero aunque sea, ni siquiera sé si era un problema ético, era un problema estético, no queda bien. Pero esto es un detalle, esta plata es un vueltito, es una migaja, comparado de lo que estamos hablando, de la plata que se le niega a la gente que sufre y la plata que se le da a los bancos. Porque esta semana lo que sucedió, la cuestión es un poco técnica, enseguida Hernán Lecher se las va a explicar mejor, pero hubo el desarme de una letra. ¿Se acuerdan cuando se hablaba de las letras del Banco Central, que eran las LEVAX y las LELIX, y era un pasivo cuasi fiscal, que era una bomba de tiempo? Bueno, el gobierno de Milei fue desarmando esas letras del Banco Central y se las fue transfiriendo al Tesoro, que como ya se sabe siempre tiene bolsillo de payaso, haya o no haya superávit fiscal. El desarme de esa letra generó que hubiera dinero que se podía ir al dólar. Entonces, desesperados, algunos dicen que fue una mala praxis, otros dicen que fue un negocio para los bancos, no importa, el equipo económico salió a decirle a los bancos, por favor acepten un bono en lugar de estas letras. ¿Cuál es la diferencia? No es una letra, es del Banco Central, en este caso era un bono que emitía el Tesoro. Volvemos al bolsillo de payaso, bolsillo de payaso. No hay plata para los jubilados, pero hay plata para pagar los intereses del bono que algún día se pagará. Entonces, los bancos le dijeron, no, poca plata, nosotros queremos más plata para aceptar este bono. Y les dieron una tasa muy jugosa, ¿sí? De más del 3% mensual.
más del doble de la inflación. Lo miran como quien era una bocha de plata. O sea, ahí hubo plata. No hay plata para los jubilados, pero para pagar a futuro la tasa de interés de la letra y del bono que va a haber, ahí sí el bolsillo de payaso del Tesoro funciona y ahí va a haber plata. Así de grosera es la cosa. Uno lo intenta y yo, la verdad que me pasé toda la semana preguntándoselo a los economistas. Y todos me dicen, sí, esto es deuda futura. O sea, la bola de nieve se va generando y es deuda futura y eso en algún momento va a haber que pagarlo. Pero también las jubilaciones de los jubilados son jubilaciones futuras. Para eso no hay plata, pero para pagar deuda futura a los bancos, ahí sí hay plata. Les leo una cifra, se las leo porque no me quiero equivocar. Desde el inicio de este año, los intereses por la deuda del Tesoro Nacional, o sea, los intereses en pesos de la deuda interna, lo que el Estado emite de deuda porque no llega y que el gobierno dice que no es déficit, superan el total de los recursos que demanda el pago de jubilaciones y pensiones del sistema previsional. O sea, los intereses que genera la deuda interna es más que todo lo que se paga en jubilaciones. Hasta esta semana, porque a esta semana hay que agregarle más de 5 billones de pesos en bonos colocados por la desesperación esta del desarme de la letra, pusieron el bono. Entonces, para bancar la bola de nieve de la deuda interna, para eso hay plata. Para los jubilados, para el Garrahan, para Bahía Blanca, para los gobernadores, para la ruta, no hay plata. El problema está en que hoy por hoy este método del ajuste permanente, esta ilusión, este relato que ha armado Milei, empieza a crujir incluso entre los que lo apoyaron. Leo también hoy, en el diario de La Nación, la Fundación Pensar, que nadie va a decir que es precisamente una fundación de la heterodoxia económica, porque es una fundación de Macri, ¿sí? Es el think tank o el grupo de pensadores del PRO. Difundió un análisis que no esconde datos molestos sobre el año y medio de gestión Milei, dice el diario La Nación. Entre los perdedores del programa económico están las actividades que más generan empleo, como la industria y la construcción, dice, insisto, la Fundación Pensar del PRO. El desempleo subió al 7,9 en el primer trimestre y la tasa de informalidad, trabajo en negro, ha vuelto a aumentar hasta el 42%. Pero si ustedes dicen, bueno, está bien, Macri está enojado y alienta que sus intelectuales y sus economistas y sus pensadores estén contra Milei, el diario Financial Times publicó esta semana una nota escrita por el jefe para América Latina del Financial Times, que se llama Michael Stott. La publicó el 14 de julio, hace 3-4 días. Esa nota, insisto, el diario Financial Times es uno de los que elogió a Milei. O sea, hace un año y medio Milei era un rockstar para estos diarios económicos porque venía a terminar con el populismo y venía a terminar con todas estas pavadas del zurdaje y de todo esto. Bueno, escribe Michael Stott, jefe para América Latina del Financial Times. Es invierno en el hemisferio sur, pero igual los argentinos están llenando las playas de Río de Janeiro, lo que pone en evidencia un problema para el presidente Javier Milei y su cruzada por hacer grande a la Argentina otra vez. Está jugando con el juego de palabras de Trump, Make America Great Again. Los turistas que toman caipirinha son parte de un éxodo más grande. Más de 8,4 millones de argentinos viajaron al exterior en los primeros 4 meses del año, un 68% más que en el mismo periodo del año pasado. Están aprovechando un peso tan fuerte que convirtió los viajes al extranjero en verdaderas gangas, aunque al mismo tiempo provocó un agujero importante en la balanza de cuenta corriente del país. Financial Times, no un economista mandril, lo dice el Financial Times. Con un peso que está alrededor de un 40% más fuerte frente al dólar en términos reales, aumentaron las importaciones, muchas pymes están sufriendo y el desempleo subió al nivel más alto en 4 años. Financial Times, insisto. A pesar del discurso de Milei de querer convertir a la Argentina estatista en un faro del libre mercado, los empresarios no están abriendo la billetera. Y este es el otro dato. No solo no están abriendo la billetera, sino que los que supuestamente iban a ganar con el modelo Milei se están yendo. Desde que terminó el primer año de Milei se conocieron montones de empresas multinacionales que se van. El caso más conocido es el de Carrefour, que quiere vender. Pero como eso, digamos, las que no se van dejan de fabricar acá
y empiezan a traer todo importado, como una fábrica de toallitas femeninas, que también dijo, no, muchachos, nosotros no fabricamos más acá, traemos todo de China y listo. Ahora bien, ¿qué pasa entre los trabajadores? Porque todas las encuestas, por lo menos las encuestas que se vienen para las elecciones, dicen que a Milei le va a ir muy bien en esta elección. Después podemos decidir, bueno, por más que le vaya muy bien a Milei en estas elecciones, difícilmente tenga el control de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, donde va a tener que hacer pasar leyes muy difíciles, como una reforma previsional que va a postergar seguramente la edad jubilatoria, y a ver, como parte del ajuste, porque para bancar la bola de deuda va a tener que seguir recortando. ¿Y a quién lo primero que le van a recortar? A los jubilados. Como parte de esta reforma, que quiere hacer Milei, va a ser la reforma laboral. Lo va a poder hacer con los diputados y los senadores que logre, por más que le vaya muy bien en la elección, y no va a tener mayorías propias, va a tener que hacer acuerdos. ¿Con quién va a hacer acuerdos? Y por último, quiere hacer una reforma impositiva para quitarle el impuesto a los ingresos brutos a las provincias y subir el IVA al 24%. Las provincias, con lo mal que las trató Milei en todo este tiempo, van a ceder un recorte de recaudación para que la caja y la canilla de plata la maneje un presidente que les cortó plata durante todo este año y medio. La verdad que incomprensible. Pero digo, los trabajadores, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a votar? ¿Qué es lo que se ve? Y ahí viene otra de los datos, donde uno dice, bueno, los odiados periodistas tenemos que estudiar un poquito bien lo que nos cuentan desde el poder. El gobierno dice, no, hay generación de empleo. Bueno, no, acaban de escuchar, desde el Financial Times hasta la Fundación Pensar dicen que el desempleo es el más alto en 4 años. Pero el relato oficial te dice, no, se creó empleo. ¿Saben qué empleo se creó? Empleo negro. Efectivamente, lo que más subió es el empleo de los cuentapropistas. O sea, la gente no se resigna a quedarse sin laburo en blanco y se meten en un emprendimiento. Ahora, para ser más elegante, le llaman emprendimiento. O sea, para la ilusión de que, bueno, vas a dejar de ser un empleado y ahora vas a tener un emprendimiento. Esto es lo que subió, la cantidad de cuentapropistas. Subieron los trabajadores plataformizados, o sea, los tipos que hacen Rappi o que hacen Uber o que hacen Cabify, que alquilan autos. ¿Vieron? Si miran por la calle van a ver un montón de autos ploteados, que son autos de alquiler para que los que no tienen auto puedan hacer Uber, Cabify o Didi o cualquier aplicación de transporte de autos. Eso es lo que subió. Trabajadores del transporte, trabajadores en la gastronomía le llaman, y en verdad que son tipos que ponen una parrilla o venden tortas. Eso es lo que subió. Y otra cosa que subió es lo que le llaman ahora los manteros digitales. ¿Sí? ¿Qué son los manteros digitales? Gente que vende cosas por internet, que utiliza las redes para hacer su monería y con eso intenta vender cosas. O los más pobres la venden por Facebook, otros tendrán un Instagram y así van queriendo vender cosas. Esos son los manteros digitales. Entonces, esto es lo que pasa en el gobierno de Javier Milei, por lo menos en la foto que uno puede tomar hoy. No hay plata para los jubilados, pero hay plata para bancar una deuda futura. Sale todo del mismo bolsillo, no se engañen. Lo que dicen, hoy le dicen a los jubilados para no pagarles a futuro, pero a los bancos le pagan lo que quieren y también se lo van a tener que pagar a futuro. Y la situación de los trabajadores es eso. Se pierden empleos en blanco y se generan empleos en negro. Dijeron que las reformas pro mercado iban a servir para que la gente tuviera más trabajo en blanco. No está así. La gente tiene cada vez más trabajo en negro. Y se las rebusca como puede. Y se las rebusca haciendo cosas como la que van a ver ahora en la nota de Gabino Silva. Los increíbles coleros de hospitales. Fíjense, está la presión de la gente que se queda sin prepaga o sin obra social, que tiene que ir al hospital. Que los hospitales tienen cada vez más gente haciendo cola de madrugada con este frío para conseguir un turno. Bienvenidos. Esto es GPS.